Hola a todos, en la clase de hoy vamos a ver lo que son los ciclos while en Python. Hay dos tipos de ciclos, uno es el while y el otro es el for. El for lo veremos en la próxima clase. Esto es parecido a los condicionales. Nosotros definimos una condición y si la condición es verdadera, entonces se entra al ciclo y se comienzan a ejecutar lo que tengamos dentro del ciclo, esas instrucciones de código, la cantidad de veces que se cumpla la condición. Entonces, esta es la sintaxis. Utilizamos la palabra while seguido de una condición. Esta condición tiene que ser verdadera para que se entre al ciclo. Si es falsa, nunca va a entrar al ciclo. Y estas condiciones se utilizan allí los operadores de comparación. El mayor igual, el menor igual, el igual igual. Entonces, veamos un ejemplo de eso. Bueno, antes de eso, quiero recordarles que cuando vayan a crear sus archivos de Python, no pueden estar dentro de la carpeta bin, no pueden estar acá. Si ustedes están sobre esa carpeta bin y presionan el icono de New File, se va a crear aquí el archivo. Entonces, para que esto no pase, dan clic aquí en este espacio en blanco. Aquí en este espacio en blanco, y una vez estén aquí en este espacio, ahorita sí dan en New File y colocan el nombre del archivo, por ejemplo, clase.py. En este caso no quiero crear un archivo. La otra manera es, estando en este espacio en blanco, estando acá, lo que pueden hacer es dar clic derecho, New File, y allí pueden crear sus otros archivos para que no les quede todas las clases en un solo archivo. Solamente quería hacer como esa claridad. Ahorita bien, vamos a ver un ejemplo del while. Nosotros teníamos un ejercicio que era adivinar un número, entonces vamos a continuar con ese ejercicio y ver cómo podemos hacerlo de mejor manera utilizando estos ciclos while. Entonces, adivinar un número. Adivinar un número definido en la variable adivina. Entonces vamos a definir una variable adivina. Vamos a decir que es igual a 10. Y luego, pues entonces vamos a hacer un ciclo infinito. Estos ciclos infinitos, de una vez estamos diciendo que la condición siempre va a ser true, de manera que siempre va a entrar al ciclo. Y se va a ejecutar n cantidad de veces. Luego de esto, pues entonces tenemos que hacer una variable entrada, que va a ser igual a un input, entre paréntesis, entre corchetes, ingresa un número. Dos puntos y damos un espacio y allí ya definimos nuestra entrada. Pero entonces tenemos que hacer un parseo de esta entrada. Entonces podemos hacerlo como entrada, que va a ser igual a un in de lo que tenía la variable entrada, que es lo que el usuario nos va a ingresar por la terminal. Con esto ya podemos hacer una comparación entre enteros, porque la variable adivina la estamos definiendo como un número entero. Si estuviera como un string, así entre comillas dobles, entonces así podríamos hacer la comparación sin necesidad de hacer esta conversión aquí. En este caso la estamos definiendo como un entero. Ahora bien, allí lo que tenemos que hacer es un condicional. Si entrada es igual a adivina, entonces hacemos una impresión en la terminal con un mensaje de felicidades, adivinaste el número. Y seguido de esto vamos a salirnos del ciclo con la palabra reservada break. Si se entra este condicional, se imprime en la terminal este mensaje y se termina el ciclo con la palabra break. Con eso nosotros podemos salirnos del ciclo porque como estamos definiendo un ciclo infinito, esto se va a ejecutar indefinidamente. Pero si no, entonces imprimimos un mensaje en la terminal, número incorrecto, e intenta de nuevo. Con esto, el ciclo va a volver de nuevo hasta que la entrada del usuario sea igual al número que tenemos definido en la variable adivina.
esta es como la utilidad de los ciclos while. Como nosotros podemos constantemente estarle pidiendo datos al usuario, es muy útil para menús, para recorrer listas, etcétera. Entonces vamos a probar nuestro código. Recuerden que primero tenemos que activar nuestro entorno. Una vez activado, pues entonces escribimos la palabra Python, seguido del nombre del archivo que es ciclos.pg y ya nos comienza a pedir un número. Ingresamos el 5, nos dice que el número es incorrecto, pero entonces vean cómo volvemos a que nos pida la entrada, porque esto es lo que es el ciclo while. El ciclo while ejecuta todas las instrucciones que estén dentro, pero si no hay una condición de salida, entonces se vuelve otra vez al inicio y se vuelven a ejecutar todas estas instrucciones de nuevo. Entonces esa es la utilidad allí. Si ingresamos el 6 nos dice un número incorrecto, pero veamos cómo nos está pidiendo de nuevo la entrada. Entonces si ingresamos el número 10 nos va a mostrar el mensaje de felicidades, adivinaste el número. Es decir, entrada que fue un 10 es igual a la variable adivina. Entonces entra en ese condicional. Nos imprime este mensaje en la terminal. Y luego de eso, pues entonces con la palabra break nos salimos del ciclo y termina el programa. Entonces esa es como la utilidad. Pero entonces vemos aquí cómo constantemente nos está llenando la terminal, como de muchas salidas, de muchas entradas. Entonces lo que vamos a hacer es escribir CLC y con eso limpiamos nuestra terminal. Pero entonces allí hay una utilidad que podemos hacer y es importar una librería. Este concepto lo vamos a ver más adelante, más a detalle. Import OS, que es una librería definida de Python y nos tiene como ciertas utilidades para manejar el sistema operativo. En este caso lo que vamos a hacer es, si el número es incorrecto, vamos a dejar solamente este mensaje. Número incorrecto, intenta de nuevo. Y luego de eso, entonces vamos aquí a hacer un os.system, entre paréntesis y entre comillas dobles, CLC. Es decir, le estamos diciendo al sistema que ejecute este comando. Como administrador, lo que va a hacer es limpiarnos la terminal. Pero tenemos que hacer esta limpieza de la terminal antes de imprimir nuestro mensaje de número incorrecto. Intenta de nuevo porque si no, entonces nos va a borrar todo lo que tenemos en la terminal y este mensaje casi que no se va a alcanzar a ver. Entonces, si subimos aquí un poco la terminal, volvemos a ejecutar nuestro código, entonces nos pide un número. Ingresamos el 6 y vemos cómo se nos limpió la terminal. Ya que solamente nos quedaron este mensaje de número incorrecto, intenta de nuevo, seguido de la instrucción que es este input. Este input de acá ingresa un número. Entonces, si ingresamos allí un 7, vemos cómo se va limpiando la terminal. Si ingresamos un 10, entonces nos va a aparecer el mensaje de felicidades, ahí en este número y se va a salir del ciclo. Entonces, esa es la utilidad de eso. Entonces, lo que van a hacer es escribir este código tal como está, seguir como este ejemplo que les estoy colocando allí para hacer como un menú reactivo, incluyan esta línea de código del sistema para poder limpiar la terminal y lo que van a enviar es una captura del código junto con la terminal donde se vea que están interactuando con ella, que se están limpiando y se están mostrando los mensajes. Eso es todo por la clase de hoy.